Ya más luego, el primer relato que se hizo de una cirugía de tiroides fue por Roger Fugger en el 1170, y así también Leonardo da Vinci, este fue el que realizó dibujos representando, por ejemplo, lo que es la tiroides, que se vieron en sus artes, vamos a decir, cuando él dibujaba esos cuerpos. También Albrecht Biden, este fue el que describió la tiroides como una glándula sin conducto en el 1776. Y además también Roche, que fue el que expresó que la tiroides era más bien en la mujer relacionado como parte para protegerla de la irritación y de los, vamos a decir, fastidios de la mente. Esto fue en el 1820, que él decía que si esa hormona en la mujer estaba bien y estaba adecuada, si no, de lo contrario, si la mujer se encontraba muy irritada o tenía defectos o delirios en la mente, o tenía esta misma alterada. También ya vamos a ver que Farrar hizo un primer caso de hipertiroidismo que se citó en el 1825, y también la enfermedad de Graves y Basedao, que fueron publicados por los mismos autores con esos mismos apellidos, que lo citaron en el 1835 y 1840 aproximadamente. Además también se vieron de forma que se sintetizó lo que fue la hormona, que fue en el 1927. Y ya que se descubrió la calcitonina en el 1961. Es bueno saber un poco de la embriogénesis de la que consiste la hormona endocrina, que es la más grande de todas ellas, como es la tiroides, y esta es bueno saberse que en la biogénesis, a partir ya cuando ya de los 24 días en adelante, de luego de la fecundación, esta hace un engrosamiento endodérmico medial que va por el suelo de la faringe. Ya aquí entonces más tarde va a producir una vaginación que se va a llamar el primordio tiroideo, que se va a visualizar como si fuera en el huevo. Más luego, según pasa el tiempo, desciende por el cuello, según el embrión sigue creciendo y la lengua también se va a unir a lo que es esa parte, y se posiciona ventralmente en el hueso ioides. Ya después que va avanzando, se convierte en una masa sólida, y ya por último esta se divide en un lóbulo, tiene dos lóbulos, que va a ser un lóbulo derecho y uno izquierdo, y se va a conectar por el istmo de la glándula tiroides, y va a estar específicamente delante del segundo y tercer anillo traqueal. A la séptima semana esta va a tener una forma definitiva, y la localización final, que ya anteriormente se unía por el conducto tirogloso, esto es lo que va a hacer que va a desaparecer ya como está finalizado la formación del mismo, y se convierte como un agujero ciego en la lengua. Es bueno saber también que en la tiroides fetal, la producción fetal de las hormonas tiroideas inician a las 12 semanas. Es bueno también saber que de las 24 a las 26 semanas las concentraciones de T4 comienzan a subir, y los niveles de T3 se acercan a los niveles maternos a las 36 semanas. Esto da una capacidad de ayudación de la tiroglobulina en el feto que es baja hasta las 40 semanas, y ya al nacimiento existe una brusca liberación de TSH, T4 y T3, constituyendo un estado de hipertiroidismo relativo fetal. Ya hablando un poco de la anatomía, es bueno saber que esta se posiciona ventralmente, o sea, en la parte anterior del cuello, específicamente entre la vértebra cervical, entre la quinta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica, que esta vaya a ser sobre la tiroides, sobre la tráquea, y que esta tiene múltiples, vamos a decir, relaciones anatómicas muy importantes, ya que va posteriormente a conectarse o va a tener relación con el esófago, los nervios laringos recurrentes. Y importante saber que esta es una de las, como les dije, una de las hormonas más grandes que tenemos, que mide aproximadamente de 15 a 20 gramos, y que también esta va a estar constituida por dos lóbulos, como anteriormente les decía, uno derecho y uno izquierdo, que va a tener en forma de H en algunas literaturas, y en otras literaturas dice que en forma de mariposa. Esta va a arropar
lo que son los conductos respiratorios y digestivos. Y esta va a tener también un istmo que va a transcurrir medialmente, que puede medir de 0.5 centímetros de grosor y a 2 centímetros de ancho. Ya hablando en sí, de esta, como les había dicho, está por debajo de la laringe con 2 lóbulos. Centralmente consiste en numerosos sacos huecos llamados folículos tiroideos, que ya más adelante les voy a hablar histológicamente de la parte de la tiroides, que estos folículos tiroideos van a presentar un espacio que contiene coloide y están revestidos con epitelio cúbico simple y está compuesto por 2 tipos de células que pueden ser foliculares y parafoliculares. Ya las foliculares, esas sintetizan lo que es la tirosina, y las células parafoliculares secretan la calcitonina, también llamada tirocalcitonina, que esta va a producir bajos niveles de calcio sanguíneo, y esto funciona gracias al conjunto de la hormona paratiroidea para regular las concentraciones de calcio en sangre y nivela la solución entonces de los cristales de calcio del hueso y estimula la secreción en la orina. Entonces, como todo anatómicamente tiene relaciones, en caso de la base va a estar, por ejemplo, en el sexto anillo traqueal, va a tener vértices, que es un borde posterior del cartílago tiroides, y las caras, que va a tener una cara interna, externa y una posterior. Los bordes antero-posterior externo, junto con la yugular interna, y posterior interno con la carótida primitiva. Ya un ejemplo en lo que es el drenaje y la irrigación, es bueno saber que uno puede comparar, para hacer una comparación simple, ya la hormona, la glándula tiroidea, esta maneja un flujo aproximadamente de 46 mililitros de sangre por minuto que puede manejar. En cambio, con el riñón puede solamente ser 3, o sea que es mucho la diferencia. Y nosotros vemos que esta maneja mucha irrigación por los componentes que tiene alrededor, como la arteria tiroidea superior, que esta también va a tener la arteria tiroidea media y la arteria tiroidea inferior. Ya en el drenaje, esta va a tener la vena tiroidea superior, la vena tiroidea inferior y la vena tiroidea media. Y ya para lo que es la inervación, esta, como todo, va a tener una inervación tanto simpática como parasimpática, donde va a estar dado un ejemplo por el nervio recurrente laringo superior y por el nervio laringo recurrente derecho o izquierdo. Ya histológicamente, esto es una glándula, vamos a ver, una glándula tiroides normal que está compuesta de folículos coloidales, células epiteliales foliculares tiroideas, como pueden ver en la flecha negra, y las células ya foliculares, como está en la flechita blanca. Entonces, esta mide un folículo, puede medir aproximadamente de 200 micras, y esto es prácticamente como la unidad estructural de lo que es la tiroides. Ya entrando en la síntesis de las hormonas tiroideas, que esto es un poquito más complejo en la fisiología, sabemos que en nuestra dieta, a medida que vamos en nuestros alimentos, tenemos que tener una ingesta de yodo apropiada. ¿Para qué? Porque a medida que no tenemos una ingesta apropiada de yodo, esta vamos a absorber más fácilmente en el intestino delgado como yoduro, específicamente en el yeyuno, y también esto va a estimular lo que es la TSH. ¿Para qué? Para que pueda oxidarse a yodo elemental, y esta se va a unir a la tirosina para que así entonces pueda distribuir a los diferentes organismos. Ya un ejemplo, el tipo de T3 o T4 en caso de. Si hay un exceso de yodo, pues entonces nuestro organismo inteligentemente, por medio de la deyodasa, que existen 3 tipos, lo elimina de diferentes maneras, ya sea por diferentes organismos, ya sea el hígado, el riñón, diferentes organismos. Por ejemplo, la desiodasa tipo 1 es responsable aproximadamente del 80% de la T3 circulante, ya sea en el tiroides, en el hígado o en el riñón. La desiodinasa tipo 2, que esta cataliza la conversión de T4 en T3 en los tejidos, específicamente en el sistema central, la placenta, tiroides, el músculo cardíaco y esquelético. Ya la desiodinasa tipo 3, que esta es una enzima inactivadora,
que esta va a convertir entonces la T4 en T3 reversa y el T3 en T2, sistema nervioso central específicamente y en la placenta. Ya la glutatión peroxidasa, que este va a eliminarse por el peróxido de hidrógeno al utilizar el glutatión como sustratos reductores, y la tiroxina reductasa, que protege el daño para radicales libres y ayuda a la expresión de los genes antiinflamatorios. Ya de una forma de cómo nosotros entonces el organismo, mediante la síntesis de hormonas, va a convertir T4 en T3. Esto es mediante estos 6 pasos. ¿Cómo? El primero va a transportar activo de yodo a través de la membrana basal hacia la célula tiroidea, el cual este primer paso le vamos a llamar atrapamiento. Luego viene la oxidación de yoduro, ayudación de residuos, tirosilo, en la tiroglobulina, que este paso entonces se le va a llamar organificación. Y luego de esta organificación vienen los enlaces de pares de moléculas de yodotirosina dentro de la tiroglobulina para formar yodotrioninas, T3 y T4, que se llama esa fase acoplamiento. Se produce una pinocitosis y después una proteólisis de la tiroglobulina con liberación de la yodotironina y yodotirosinas libres hacia la circulación. Ya ahí se produce lo que es la yodoadhesión de yodotirosinas dentro de la célula tiroidea con conservación del yoduro liberado para volver a usarlo nuevamente, y ya la desyodización intratiroidea de T4 hacia T3. Es importante saber que en el transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas están fuertemente unidas a proteínas plasmáticas, específicamente a la globulina fijadora de tirosina, y aproximadamente el 99% de la T4 unida a las proteínas plasmáticas y menos del 0.1% es una hormona libre o T4. Las hormonas tiroideas libres se incorporan a los tejidos y son las que más ejercen su efecto biológico y se metaboliza. ¿Por qué? Porque el 20% está formado por T3 en la parte periférica, mientras que el 80% se va a encargar ya de usar la T4. Ya viendo aquí el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, es bueno tener en cuenta que el hipotálamo secreta la tiroliberina, que es la responsable de estimular la adenohipófisis para que se secrete tirotropina. La tirotropina, entonces, esta es una glándula tiroidea que va entonces a estimular para que secrete la hormona tiroidea, y la hormona tiroidea va a estimular el metabolismo para que de la mayor parte de las células del cuerpo pueda liberar, y la hormona tiroidea inhibe a la vez una liberación de tirotroponina por parte de la hipófisis. En menor medida, la hormona tiroidea también inhibe la liberación de la tiroliberina por parte del hipotálamo. Es decir, que nosotros podemos comparar la hormona tiroidea como si fuera, por ejemplo, el calentador y un termorregulador. O sea, si el agua está muy caliente, pues obviamente el termorregulador va a parar y no va a calentar más el agua, en caso de. Entonces, asimismo, es la medida de respuesta que tiene la tiroides, o en este caso el eje hipotalámico especial, que en este caso, si hay mucho T3 o T4, ya él sabe que ya no va a producir más, sino que va a parar, no va a estimular más y ahí se queda. Entonces, las funciones, ¿por qué es tan importante nosotros tener en cuenta la hormona tiroidea en estos casos? ¿Por qué? Porque estas ayudan al mantenimiento de la temperatura, así como también regula el consumo de oxígeno, mantenimiento del peso y la contracción del corazón. También es bueno saber que ayuda al metabolismo del colesterol y triglicéridos, influye en el crecimiento, maduración y diferenciación del organismo, y la regulación del metabolismo de calcio en conjunto también va a estimular lo que es la médula ósea. Es bueno saber también, ya entrando en materia de lo que es la tiroides en embarazo, ya vimos la parte general de la misma glándula tiroidea. Entonces, lo más importante es saber la fisiología de lo que trata el tiroides en el embarazo. Bien, entonces lo primero es que aumenta, sabemos que el organismo, a medida que una paciente sale embarazada, va a cambiar significativamente. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aumentan los requerimientos tiroideos por una unidad fetoplacentaria, y va a tener una producción de hormonas tiroideas que van a aumentar alrededor de cerca de un 50%. Además, el tamaño glandular aumenta un 10% y sobre todo los requerimientos de yodo también un 100%, o sea que es una demanda
muy exigente a nivel de todo el embarazo, incluso más aún en el principio. Entonces, normalmente vamos a ver aquí la función tiroidea durante el embarazo. Entonces vemos que tenemos concentraciones de estrógenos elevadas. También esta misma concentración de estrógeno elevada es un incremento de los valores de la TGB, que aumenta la capacidad de las hormonas tiroideas, por lo cual también va a producir una disminución de las hormonas libres y un aumento de la TSH en sueros a unos valores normales específicamente. Pero también podemos ver que la HCG, si tiene valores muy elevados, sobre todo en el primer trimestre, que es donde más está en ascenso, el pico de la HCG se produce cerca del final del primer trimestre y esta actúa como una glándula tiroidea gracias a su actividad tirotropa, y esta puede también elevar fisiológicamente en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Entonces, esta aumenta el doble alrededor, por ejemplo, de las 16 a 18 semanas para luego estabilizarse y decaer rápidamente. De 4 a 6 semanas, pues, ya de manera postparto. El aumento de los volúmenes plasmáticos a nivel materno total, por lo que este aumento de requerimiento aumenta todo el embarazo. Y también ya el pico, como les había dicho, del primer trimestre, específicamente en las semanas, en la octava o la 10ª semana, y se traduce a un leve aumento de la 3-4 con una disminución de los niveles de TSH. O sea que prácticamente, si nosotros vamos a ver, cuando estemos hablando un poquito más adelante, ustedes van a ver que si ustedes tienen, por ejemplo, una T4 libre elevada, pues entonces pueden hablar de un hipertiroidismo. Y si, por ejemplo, una TSH baja, entonces ahí pueden hablar de un hipotiroidismo en caso. Y ya la T4 sérica total aumenta mucho entre las semanas en la 6ª y la 9ª y alcanza una meseta en las 18 semanas. Ya el metabolismo de yodo, este es un aumento del declarance o vamos a decir, el aclaramiento renal del yodo entre 30 y 50%, y este va a disminuir su concentración extratiroidea. Va a haber un incremento de las hormonas tiroideas de un 25 o un 50%, y el aumento de los requerimientos de yodo va a depender, o sea, normalmente es de 80 a 120 miligramos, pero en una vez embarazada, según la Organización Mundial de la Salud, lo que ellos más recomiendan es 250 microgramos, y en la lactancia también va a haber alrededor de 50 a 200 microgramos también para los niños, y dependiendo según vaya creciendo el niño, también va a tener otros valores. También es bueno saber que la tiroides palpable, o sea, en el embarazo va a producir un aumento con volumen aproximadamente de 12 milímetros en el primer trimestre y puede llegar hasta 15 milímetros al término. El metabolismo basal va a aumentar entonces un 25%. Ya hablando un poco de los trastornos tiroideos en el embarazo, como bien les decía, el hipertiroidismo, aquí vamos a ver que mayormente en estas pacientes se puede presentar una tirotoxicosis transitoria en el primer trimestre, que luego puede desaparecer. Esta afecta alrededor aproximadamente del 3% de todas las embarazadas, lo que causa un exceso de hormonas tiroideas inducida por la acción, por el pico que hace en el primer trimestre, sobre todo la HCG. Los niveles de TSH son bajos y T4 elevados, como les decía anteriormente, que por eso tenemos que tener en cuenta si nosotros, un ejemplo, lo descartamos o no, si es subclínico o es clínico, dependiendo de las analíticas. Ya entonces en la clínica vamos a ver todo esto, es un poco cuesta arriba. ¿Por qué? Porque en el embarazo nosotros sabemos que a las pacientes le da mucho calor, sufren mucho escalofrío y todo eso, entonces puede ser que eso no nos oriente un poquito, pero podemos ver que puede presentar ansiedad, temblor, fatiga, taquicardia, hiperreflexia, palpitaciones, intolerancia al calor, bajo de peso con apetito conservado, el bocio o la oftalmopatía. ¿Qué son tips que nos pueden orientar, por ejemplo, que esa paciente puede estar presentando un hipotiroidismo? Que, por ejemplo, la taquicardia, eso no es normal que una paciente esté taquicardia, a menos que no esté sometida a un ligero, o sea, a un esfuerzo o una demanda. Y obviamente el bocio o la oftalmopatía o edema palpebral que podemos encontrar en pacientes que mayormente
pueden cursar asintomáticas, pero si no tenemos en cuenta, si no le mandamos a hacer, por ejemplo, estos controles, sobre todo en el primer trimestre, a las embarazadas, pues entonces podemos estar cursando con una enfermedad de Graves y no lo sabremos y estando frente a nuestros ojos. Entonces, por eso es tan importante nosotros detectar a tiempo en estas pacientes. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Graves se presenta en un 85% y es muy peligrosa y puede presentar ya una tormenta tiroidea, que esto puede acabar tanto con la vida materna como la fetal. Como vemos aquí en la enfermedad de Graves, esta va a tener, por ejemplo, los síntomas de alarma, que son el ectotalmo, ojos saltones, y la tiroides que va a estar aumentada de tamaño, que va a producir lo que es el bocio. Es importante saber que la prevalencia de hipotiroidismo en el embarazo es de un 0.4 a un 0.6%. O sea que no podemos obviar a esas pacientes. Tenemos que tener mucho ojo con ellas. Ya el diagnóstico diferencial del hipertiroidismo tenemos estas tres entidades. Una de, por ejemplo, un adenoma tóxico o vamos a decir un quiste, o sea, cancerígeno. En este caso de la tiroides puede aumentar, o sea, la producción de T3 y T4 y que esto puede manifestarse a nivel en el organismo. Ya la tiroiditis, ya esta es una inflamación de lo que es la glándula tiroidea, que esta puede estar secundaria también a enfermedades como tiroiditis de Hashimoto u otras entidades que pueden tenemos que hacer diagnóstico diferencial a la hora de diagnosticar a una paciente específicamente que tiene un hipertiroidismo. Y el uso exógeno de hormonas tiroideas, que es muy importante. También debemos tener en cuenta, como les decía anteriormente, la presencia del bocio y la oftalmopatía y la persistencia de enfermedad propia de Graves, que no la podemos descartar. Y vamos a ver que ya en el uso exógeno, cuando hay una terapia hormonal como ácido tiroidea, tenemos que tener un cuadro más sutil, autolimitado de hipermesis, que es más propio del hipertiroidismo transitorio. Ya el diagnóstico, vamos a tenerlo, por ejemplo, podemos tener una TSH baja, el límite inferior en el rango de referencia y podemos tener una T4 normal y una T4 elevada. ¿Por qué? Ustedes dicen, pero entonces, ¿por qué las dos? Entonces me puede dar una normal y otra entonces elevada. Entonces lo que pasa es que la T4 normal, aquí podemos diagnosticarlo porque tiene un hipertiroidismo subclínico, o sea, por analíticas yo no tengo a la paciente que tiene un hipertiroidismo, pero ya si tengo la T4 elevada, pues entonces ahí sí, ya por medio de analíticas. Esto es un artículo que me pareció muy importante presentarlo. ¿Por qué? Porque muchas de estas pacientes embarazadas que dicen que tienen anomalías en la prueba de función tiroidea pueden presentar partos prematuros. Esto fue publicado el 20 de agosto, o sea, eso estaba sacadito del horno, que fue ahora en este mismo año por el Medscape Medical News, donde ellos hicieron un metaanálisis, donde ellos vieron que las anomalías de las pruebas de función tiroidea en el embarazo están incluidas ya en los niveles subclínicos y que están relacionados con un mayor riesgo de parto prematuro. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que esas mujeres embarazadas con enfermedad tiroidea manifiesta podían entonces la hipotiroxinemia aislada y la positividad de anticuerpos contra peroxidasa tiroidea se asociaron significativamente con un mayor riesgo de parto prematuro, que esto fue publicado en la línea de JAMA el 20 de agosto. Ya entonces encontramos con los valores normales de TSH, vamos a ver que en el primer trimestre esta va a tener por lo regular de 0.1 a 2.5 miliunidades por litro y ya en el segundo trimestre vamos a ver que va de 0.2 a 3 miliunidades por litro y ya en el tercer trimestre de 0.3 a 3 miliunidades por decilitro. Entonces es bueno también tener los diagnósticos para nosotros también hacerlo con los anticuerpos antitiroideos o como son los antirreceptores de CCH-TRBA, los anti-G y las anti-A, que estos en el primer trimestre es de gran ayuda para tú descartar, por ejemplo, o saber si una paciente tiene una enfermedad de Graves, vacunado, y en el segundo y el tercer trimestre pueden negativizarse. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, en el primer trimestre la HCG sube y hace el pico, pues entonces
Ya en lo siguiente, en el segundo y el tercer trimestre, pues pueden disminuir y estar negativos. A fines del segundo trimestre podemos también ver que específicamente en la semana 22 y 26, repetir la medición de TRBA como, o sea, los anticuerpos como marcador de riesgo fetal, hipertiroidismo o hidrobocio. Y sobre todo, tenemos que hacer una evaluación fetal que debe incluir una sonografía para evaluar la presencia de un bóstulo fetal, taquicardia, y el 5% de los hijos que tienen Graves desarrollará un hipertiroidismo congénito. O sea, todo esto es muy importante, que debemos darle seguimiento sonográfico y eco a las pacientes que estén con esta patología. Ya en el tratamiento lo vamos a realizar con las tionamidas, que específicamente con el metamizol y el propiltiuracilo o la PTU, que vamos a ver que estos vamos a comparar, porque muchas veces hay ciertas, vamos a decir, dificultad en saber cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro y cuándo específicamente debemos utilizarlo. Por ejemplo, el metamizol tiene estos medicamentos, y tanto como la PTU también tiene efectos adversos de un 3 a un 5%, pero por el beneficio de la paciente y tanto del producto, pues entonces tú lo utilizas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en el primer trimestre vamos a utilizar el PTU. Como dije, tiene efectos adversos que pueden ser rash, prurito, poliartritis migratoria, síndrome similar al lupus, y lo más importante que tenemos que saber es que esto es un medicamento que puede ser muy hepatotóxico, o sea que si tenemos una paciente con algún problema hepático, tenemos que saber que ahí tenemos que cuidar. Hace una falla hepática fulminante y sobre todo en pacientes con hepatitis. Ya en el metamizol, se utiliza después del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar en el primer trimestre por los, vamos a decir, efectos o malformaciones congénitas que puede provocar. Y una de esas embropatías que tenemos, por ejemplo, como la atresia coanal, la atresia esofágica, aplasia cutis, pérdida auditiva, dismorfismo facial y retraso en el desarrollo, o sea, o pacientes que no pueden tomar esto. Y pueden presentar un rash, prurito de forma leve, pruritis migratoria y síndrome similar al lupus, que es igual que la misma PTU. Ya en casos leves, podemos administrar 50 miligramos cada 8 horas o 10 miligramos al día. Seguido también de la mayoría responde de 2 a 6 semanas. O sea que si tú pones un tratamiento a una paciente, no esperes que a la semana o a 2 o 3 días que tú le hagas instaurado el tratamiento, tú le hagas, por ejemplo, algunas pruebas analíticas y que obviamente todavía no esté normalizando. Tenemos que esperar un tiempo prudente, específicamente de 2 a 6 semanas, para que pueda normalizarse. Ya en comparación, haciendo una comparación más detallada de cada uno, del metamizol y la PTU, vemos que el metamizol tiene una vida media de 6 horas, mientras que la PTU solamente 75 minutos. Con respecto a la unión de la albúmina, es muy baja el metimizol y en el PTU es muy elevada. Hay una concentración intratiroidea muy elevada en el metimazol y muy baja en el PTU. Ya la número de dosis en el metamizol es de 1 a 2 y ya en la PTU es de 3 en adelante. La adherencia es mejor con el metimazol y en la PTU es peor. El tiempo promedio de eutiroidismo es aproximadamente de 5 a 8 semanas con el metamizol y de 6 a 8 con el PTU, y efectos secundarios, dosis dependientes, dependiendo de lo que la paciente tome, y dosis independiente. La dosis máxima que nosotros podemos administrar son 40 miligramos de metamizol y 600 miligramos ya específicamente en la PTU. Lo normal es que, por ejemplo, en la metamizol ya con 10 miligramos la paciente tolera perfectamente y esta puede manejarse con estos medicamentos y puede resolver el cuadro que presenta la paciente. Ya de forma, vamos a decir que podemos hacer una tiroidectomía, ya esta está reservada para cuando ya el tratamiento no funciona, pues entonces tenemos esta opción, y sobre todo tiene que ser por personas especializadas, muy preparadas en cuanto a eso, porque es muy riesgoso la vida del producto y de la marca.
Ya las complicaciones, estas pueden ser tanto maternas como fetales. Dentro de las maternas vamos a ver que puede haber falla cardíaca, hipertensión, bajo peso, crisis tirotóxicas y abortos. Y ya en las fetales, muerte intrauterina prematurez, bajo peso al nacimiento, así como también bocio o hipertiroidismo fetal y síndrome de distrés respiratorio. Entrando a lo que es el hipotiroidismo y el embarazo, entonces ahora es todo lo contrario. En vez de tener, por ejemplo, la T4 elevada o no, entonces aquí vamos a tener que el hipotiroidismo primario es una enfermedad tiroidea con T4 baja y la TSH entonces va a estar elevada. Esta se puede producir debido a déficit de yodo, tiroiditis autoinmune, postquirúrgico, o sea que le hayan hecho una tiroidotomía, o postradiación, enfermedad infiltrante, y que esta es la más frecuente, de un 80 o un 90%. En la prevalencia de los anticuerpos antitiroideos, va a fluctuar entre un 5 a un 15% específicamente. Ya la clínica, vamos a ver que la paciente va a estar con astenia, constipación, aumento de peso, somnolencia, intolerancia al frío, sequedad de la piel, anemia, edema palpebral, además de bradicardia y la voz ronca. O sea, es muy raro para tener un mejor aspecto con la clínica ver una paciente embarazada que en vez de tener calor, lo que tenga es frío. O sea, ya por esa parte nos podemos orientar. Y sobre todo con todo esto, sequedad en la piel, la anemia, porque ya una paciente embarazada te puede decir que tiene constipación, puede aumentar de peso por el mismo embarazo. Y son tips que nos ayudan a describir, un ejemplo de diagnosticar cuál de las dos es en caso de. Ya en las complicaciones maternas y fetales, en las maternas vamos a tener anemia, preeclampsia, diabetes mellitus, un desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia posparto, abortos y partos prematuros. Ya en las fetales, una recesión de crecimiento, intrauterina, muerte fetal, bajo peso al nacimiento, prematurez, bajo Apgar y síndrome de distrés respiratorio. Es importante saber que en el hipotiroidismo subclínico hace más efecto sobre la fertilidad y el embarazo, y que la prevalencia del hipotiroidismo clínico va de un 0.3 a un 0.5% y el hipotiroidismo subclínico entonces va de un 2 a un 3%. Ya para el diagnóstico de cómo tenemos que tener la TSH en cada uno de los trimestres, por ejemplo, en el primer trimestre va de 2.5, en el segundo de 3.0 y en el tercero ya de 3.2. Es importante recordar que el hipotiroidismo subclínico en la TSH superiores a dichos límites, pues entonces, pero inferiores a 10 unidades con T4 y T4 libre normal. Esto es muy importante que vamos a ver para diferenciar de un hipotiroidismo subclínico o no. Y el hipotiroidismo clínico, vamos a ver que la TSH va a estar mayor de los cortes antes mencionados con T4 y T4 libre bajo el percentil 10 al rango de referencia o TSH mayor de 10 independientemente del valor de la T4 y de la T4 libre. Ya el tratamiento va, por ejemplo, en el primer trimestre, vamos a ver que la TSH puede estar mayor de 3.5 miliunidades inicial con terapia existente si hay anticuerpos positivos en caso de, y TSH en 2.5 y 3.5 repetirla a las 33 semanas. Y además el hipotiroidismo clínico se inicia con tratamiento inmediatamente, y si en caso de con ausencia de tiroides requieren este ajuste más precozmente, se le aumenta la dosis. Ya estando embarazada, el tratamiento por hipotiroidismo, la dosis aumenta en el 20 a un 50%. Y recordar también que en los restos de las pacientes tenemos que saber que hay aumento inmediato del 20% de la dosis, y el control de TSH y T4 libre es muy para darle seguimiento a la paciente. El objetivo del tratamiento es lograr niveles de TSH dentro de los límites normales. Y ya el hipotiroidismo nuevo en el embarazo, si la TSH está menor o igual a 4.2, podemos iniciar con un tratamiento con levotiroxina en dosis de 1.2 microgramos kilogramos al día. Ya el hipotiroidismo clínico, la dosis recomendada es de 2.33 microgramos kilogramos al día. Y si la TSH está mayor o igual a 4.2
de 10 miligramos, se recomienda una dosis de 1.4 microgramos por kilogramo al día. También tenemos que tener en cuenta a las pacientes que no han estado embarazadas, que quieren y tienen deseos genésicos, pero estas tienen abortos a repetición o de alguna forma no han podido quedar embarazadas. Yo encontré un artículo que me habla, por ejemplo, de una publicación que se hizo en la Journal of Medicine en el 2019, donde aquí la Sociedad Endocrinológica de Nueva Orlando, en Estados Unidos, ellos citaron el tratamiento de levotiroxina en mujeres con anticuerpos tiroideos, pero no aumentar la tasa de nacidos vivos. Es decir, sugiere que al tratar las mujeres con anticonceptivos anteriormente, se decía que si una paciente presenta lo que yo le dije, abortos a repetición, tú puedes tratar empíricamente con niveles tiroideos, o sea, normales, tú para beneficiar a la paciente de que pueda concebir, pues entonces tú le dabas un tratamiento empíricamente de levotiroxina. ¿Y por qué? Porque ayudaba a que la paciente pudiera concebir más fácilmente y evitar riesgos después de. Pero con estos estudios, ellos mismos dicen que pero no hubo una función tiroidea normal con un medicamento de levotiroxina, no aumenta las probabilidades de tener un bebé vivo. Este estudio lo sorprendieron, por lo mismo que les comentaba, porque anteriormente se utilizaba tratamiento para, vamos a decirle, prácticamente profilácticamente a las pacientes. Y ellos se dieron cuenta que en ese estudio fue de muy alta calidad y muy amplio. Fueron alrededor de 47,000 mujeres que ellos vieron y trataron en ese estudio. Y esto significa que ya no se brinda el medicamento innecesario para las mujeres que no lo necesiten. O sea que ya no tenemos que tratar a estas pacientes con levotiroxina para, vamos a decir, de manera profiláctica. Nada, hasta aquí ha sido mi conferencia, un poco... Y recordarle que ser feliz